Bienvenido o bienvenida de nuevo a Reconecta. Soy Raúl Bermudo y hoy me han invitado como psicólogo a dar una conferencia aquí en la Costa Brava sobre cómo mejorar la autoestima. Así que nada, os dejo con la charla, espero que os guste y sobre todo que os ayude, aunque sea a mejorar un poquito, vuestra autoestima. Antes de nada presentarme, soy Raúl Bermudo, psicólogo y coordinador del Club Social de Palafrugell, que pertenece a l'entitat Família Salut Mental de Girona i Comarques. I bueno, també soc psicòleg del Centre Mèdic de Palafrugell, alguns dels que esteu aquí em coneixeu d'allà. Abans de començar la xerrada, ¿no? Primer de tot preguntar-vos, ¿qué es esto de la autoestima? ¿Quién se atrevería a decir qué es la autoestima? Adelante. Pues la autoestima es cuando una persona... Sí, si podemos, dale fuerte. Que la autoestima es cuando una persona se quiere a ella misma, se valora por las cosas que tiene y no se compara con los demás, sino que aprecia su esencia, su forma de ser y es feliz. Muy bien, me ha gustado mucho esto que has dicho, ¿no? De aprecia su esencia, su forma de ser y no se compara con los demás. Hablaremos mucho de esto del tema de la comparación, ¿no? Entonces, antes de empezar, yo quiero haceros una pregunta, porque todos más o menos hemos oído hablar de la autoestima y sabemos lo que es. Y quiero que hagamos el ejercicio de preguntarnos a nosotros mismos ¿qué nota le pondríamos a nuestra autoestima del 0 al 100? ¿Vale? Os pido que realmente os voy a dejar unos segundos para que lo penséis, os hagáis esta pregunta. Intentad evitar el hecho de... Porque a veces sale la voz del ego, ¿no? Y de primeras, uy, yo un 0, fatal, yo voy muy mal de autoestima, ¿no? O decimos, no, yo un 100, ¿no? Me quiero muchísimo y todo está genial. Hagámonos la pregunta de forma sincera y escuchemos esa vocecita más interna, que es más sigilosa y a veces dice, bueno, pues yo creo... ¿Vale? Os doy unos segundos para que lo penséis. Pues... No pasa nada. Pensadlo y quedaros con el número, ¿vale? Del 0 al 100. ¿Lo tenemos más o menos? ¿O necesitáis más tiempo? ¿Sí? Ya está. Vale. Entonces ahora os quisiera preguntar, me he colado, ¿vale? ¿Quién está por debajo del 10? ¿Quién se ha colocado por debajo de un 10? Levantad la mano. Janina. Teresa, no? Per sota el 10, no? Bueno, són poquets. Et puntues per sota del 10. Pues hauràs de venir a teràpia, tu amb mi. Haurem de xerrar. Vale, ¿quién se colocaría, digamos, entre un 10 y por debajo del 50? Levante la mano. Vale, ahí, 2, 3. Entre el 10 y el 60. Por debajo del suspenso. 2, 3 personas. Bueno, está bien, somos poquitos, ¿no? Y, digamos, entre un 50 y un 70. Un aprobado. Bueno, bastante bien, la mayoría, ¿no? 50, sí. Y ya por encima del 70, los cracks, los del notable excelente. 2, 3. Ya os direu, ya nos diréis cómo lo hacéis. Vale, mi pregunta ahora es la siguiente, que ya me he colado, os lo he dicho antes, que es que, ¿en qué os habéis basado para poner esta nota? ¿Alguien...? Conceptos personales. Conceptos personales... Què més, Janina? Tu què t'has posat un 10? Per sota el 10. Porque Ida. soy un juez de mí misma y me castigo y me rechazo y me insulto y me dejo como una valleta que luego llegar a estar como un moco de mal. Sí, Hemos visto lo que no hay que hacer, ¿eh? No sé si lo habéis escuchado, ¿no? Sí, no, sí. Me insulto, me rechazo, me trato como un moco y como si fuera una valleta, ¿no? Pero a veces hay algunos momentos que veo cosas positivas y me sale esa porquería, no sé. Y en esos momentos igual tienes más de un 10, ¿no? ¿Eh?
en esos momentos que valoras un poco más lo positivo, subimos del 10, ¿no? Pero pocas veces, porque Quitas. una inclinación a ir para abajo. Bien, lo que quería ilustrar con esta pregunta, ¿no? En base a que nos hemos puesto esta nota, es que probablemente si os preguntara uno a uno, obtendría una gran variedad de respuestas, ¿no? Y además muchas de ellas, o sea, muchos de esos criterios de valoración tendrían distintas jerarquías, distinto orden, y a veces agrupamos algunos o dejamos de banda a otros. Es decir, que dentro de esta valoración de autoestima, aunque todos hemos oído hablar de ella, no hay como un consenso, ¿no? General. ¿Y cómo creéis que hacemos esto de valorar nuestra autoestima? ¿A través de qué proceso solemos hacerlo? Empieza por la C. ¿Conducta? No. Confianza. ¿Cómo solemos, por desgracia, a veces valorar nuestra autoestima? Comparación. Correcta. Por comparación, ¿no? Es el famoso y dichoso soy más o menos que el vecino, ¿no? Entonces, os quiero... Jolín, esto falla un poquito. Os quiero hacer como un aviso, os voy a leer una frase que nos advierte de que si nos estamos comparando, ¿no? Cada vez que nos comparamos, nos trasladamos de una postura, de un lugar de confianza en nosotros mismos, a un lugar que domina el pensamiento de los demás, donde otras reglas o normas externas nos controlan y determinan nuestra valía. Por eso estaba muy bien lo que comentaba la compañera al principio de aceptarse y valorarse sin esa comparación externa, ¿no? Traducida al cristiano esta frase, que sé que es un poco enrevesada, básicamente compararse es una estupidez porque cedemos nuestra confianza en manos ajenas y nuestra valía personal está basada en normas o criterios externos que no hemos escogido y que además ni siquiera a veces conocemos en detalle y que son cambiantes, cada persona tiene el suyo propio. Es como jugar a un juego amañado o con unas normas que no están claras, ¿no? ¿Qué pasa si jugamos a un juego, imaginaos, ¿no? Con estos dados que no sé si alguno sabe jugar, ¿eh? Igual hay alguno que tiene este juego en casa y... Pero bueno, yo no sabría, ¿no? ¿Qué pasa si jugamos a un juego sin reglas y normas claras? ¿Podemos jugar? No, No. Difícil, ¿no? difícil. Se convierte en un caos. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo pasar o cómo podemos hacer para cambiar esta autoestima malsana, por así decirlo, que está muy basada en la comparación externa, con una autoestima sana, más basada en ese dominio interno. ¿Os parece bien el menú? Vale. En primer lugar, hemos visto que la autoestima tiene mucho que ver con esa comparación, que es algo muy personal, que cada uno utiliza sus criterios, que suelen ser inespecíficos y que hay múltiples. Pero también hay otro añadido, que es que el contexto también nos afecta mucho. Es decir, el contexto histórico que va cambiando, el contexto cultural, social, familiar, el de las situaciones, ¿no? Seguro que nos comportáis igual aquí en una charla, donde hay más gente que si estáis en casa en el sofá, ¿no? Solos. Entonces, poniendo un ejemplo así divertido, imaginaos que yo soy un desastre, ¿vale? En todo, un 0 a la izquierda, absoluto. Pero se me da muy bien el macramé. Que esto no sé ni bien qué es, sé que es como hacer ganchillo o algo así, pero con mi compañera de trabajo siempre que nos cabreamos el uno con el otro le decimos vete a hacer macramé, ¿no? Y déjame tranquilo. Entonces me vino a la cabeza haciendo el PowerPoint y digo, lo voy a poner. ¿Qué pasaría si yo soy un desastre en todo? Todo el mundo me dice que, bueno, que lo hago todo mal, que no valgo para nada, ¿no? Que soy lelo. Pero haciendo macramé, pues tengo dominio, porque me paso el día haciéndolo. Y de golpe un día en mi pueblo, el macramé se pone de moda.
y la gente empieza a venir y a decirme, oye, qué bien que lo haces esto, Raúl, ¿no? Se interesan por mí, me dan su atención, me preguntan, ¿y cómo lo haces? Enséñame. ¿Qué creéis que va a pasar con mi autoestima en ese momento? En ese momento que sube, Mejora. mejora ¿no? tu autoestima. En cambio, de la otra manera, estás con los solos. Eso es. De golpe, ¿no? Pongo las gafas ahí de... Esto lo que vemos es que el contexto, las circunstancias, las situaciones, afectan nuestra autoestima, queramos o no. O sea, el ejemplo que he puesto, medio en coña, ¿no? Lo que viene a relucir también es que, por mucho que seamos conscientes de que estas situaciones nos afectan, no dejan de afectarnos, porque al ego, o a esa sensación interna de comparación, la mente siempre está ahí. Y hay que conocerla, pero aún así nos afecta. Es difícil desprenderse de eso, ¿no? Y cuando el entorno nos alaba o lo que sea, pues hay que ser consciente de que a veces nos vamos a venir arriba y la autoestima subirá. Pero en realidad no tiene que ver mucho con nuestra identidad, eso, ¿no? Con nuestra propia valía, que comentaba la compañera al principio. Entonces, vemos que la autoestima es un concepto tan amplio, incluye tantas cosas, que a mí me gusta decir que no deja de ser una creencia global colectiva. ¿Y qué quiere decir esto, no? Que suena un poco raro. Al final, una creencia global colectiva, si nos vamos más al núcleo, ¿qué creéis que es una creencia? ¿Alguien? Pensamiento. ¿Un pensamiento? ¿Qué más? Pensamiento que crees que es real. Pensamiento que crees que es real, la fe, ¿no? Tiene ahí mucho que ver con las creencias. La fe es como una creencia muy fuerte, ¿no? De hecho, las creencias oscilan de lo que sería una simple opinión, que es como una creencia ligera. Luego tenemos la creencia y luego tenemos como las convicciones, que ahí ya no hay tutía, ¿no? Si tú estás convencido de que una cosa es de una manera, es difícil que te cuestionen, sí. Las creencias yo lo defino así, a veces en terapia, de forma más o menos simple, que es un sentimiento de seguridad sobre lo que algo significa. Cuando tú, ¿no?, crees que algo significa una determinada cosa, tienes esa creencia sobre ese algo. Entonces, las creencias lo que puede pasar es que o se crean o se destruyen. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen en base a las experiencias del día a día que vivimos. Si yo creo, ¿no?, que soy bueno haciendo macramé y de golpe la gente me dice que soy muy bueno, eso reforzará mi creencia. Por contra, si resulta que cuando se pone de moda en el pueblo la gente me dice que no soy tan bueno, sino que el vecino lo hace mejor que yo, eso quizá cuestiona mi creencia, la debilita. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aquí os pongo un ejemplo de que si creo que los cisnes son blancos y de pronto voy al zoológico o paso por un estanque y veo un cisne de color negro y resulta que el guía me dice, ¿no?, que los cisnes también existen de color negro, probablemente cambiaré mi creencia por una del estilo de aquí abajo, ¿no? Casi todos los cisnes son blancos, pero también los hay negros, porque esa experiencia que he vivido choca de frente con la creencia previa que yo tenía. Entonces, hay que ser conscientes que estas creencias, que son previas al comportamiento, que además son globales, ¿no?, que entran en un saco con muchas cosas, nos afectan mucho, especialmente a la interpretación que hacemos del mundo o de esas experiencias, como veíamos hace un momento. Entonces, ahora os quiero poner como un pequeño vídeo muy divertido de una película que fuimos a ver, que tiene mucho de psicología detrás. Y nada, es un vídeo cortito, 2 minutos, lo pongo, ¿vale? Perro, ¿cuál es tu historia? ¿Mi historia? Oh, la verdad es que es una historia muy graciosa. Cuando yo era cachorro, mis hermanos y yo vivíamos con una familia muy bromista. Les gustaba jugar al escondite y yo siempre me la quedaba, cosas de ser el más pequeño. Me metieron dentro de una caja en un contenedor de basura, pero por mucho que intentaran esconderse, yo siempre los encontraba. Así que un día se pusieron creativos y me metieron en un calcetín con una piedra dentro. Y luego me tiraron a un río.
Mordisqué un agujero en el calcetín y nadé hasta la superficie. Nunca los encontré, ni a mis hermanitos, así que creo que me la sigo quedando. Vaya, es la historia graciosa más triste que oí en mi vida. Bueno, ellos salieron perdiendo. El calcetín en el que me metieron me sienta de maravilla, así que conseguí una gran historia y un jersey gratis de todo aquello. ¡Premio, premio! Güey, no has ganado nada. Tú sí que mereces pedir un deseo. Ya tengo un jersey guay y 2 super amigos. Yo ya tengo todo lo que deseo, sin necesidad de magia. Ya se acababa, ¿eh? Es un crack este perro, ¿no? ¿La habéis entendido un poco la historia que cuenta? Le pregunta, ¿no? Que había sido de su pasado porque se acaban de conocer y aunque a todas luces había sido bastante triste porque la familia como que se había intentado desprender de él y abandonarlo y demás, la interpretación que él hace es bien distinta, ¿no? ¿Y cómo lo veíais al perro? ¿Triste? ¿Alegre? Alegre, ¿no? Feliz. Entonces, como vemos la autoestima, como os decía, repasando, muchas veces caemos en la comparación, es algo muy personal, muchos factores, criterios inespecíficos, depende también del contexto y es muy importante la interpretación que hacemos de las experiencias que vivimos, ¿no? Entonces, de estas interpretaciones que constantemente estamos haciendo, ¿cuál creéis que es la más importante de todas? Empieza por la A. Autoestima. Autoestima. ¿Se parece? Autoconfianza. Autocontrol. Autoconcepto. Molt bé, por aquí lo han dicho y por allí también. El autoconcepto es de las interpretaciones, si no la más importante, porque es nuestro sentido de identidad. O sea, el cómo nos percibimos a nosotros mismos, aquello que opinamos de nosotros. Si cogiéramos una hoja en blanco y pusiéramos yo soy y empezáramos a escribir todo lo que va detrás de ese yo soy, sería nuestro autoconcepto. Y las creencias que tenemos de nosotros mismos afectan mucho a la interpretación de la realidad y de lo que nos sucede. Lo que veíamos con el perrito, ¿no? Hace un momento. Entonces, para tener una autoestima sana es importante tener un buen autoconcepto de nosotros mismos. Y lo que voy a hacer ahora va a ser daros una fórmula muy personal, ¿vale? Que la he desarrollado mientras trazaba diversas ideas para hacer el PowerPoint. Que para mí el autoconcepto está muy ligado con ser autodisciplinados, trabajar la autodisciplina, que alguien decía por aquí hace un momento, autodisciplina. Ser coherentes, actuar de forma coherente, controlar la atención y todo esto de aquí dividido entre flexibilidad y apertura al cambio. Ahora voy a explicar muy rápido y en detalle alguna de ellas, ¿vale? Autodisciplina más o menos todos sabemos, ¿no? Lo que es. La autodisciplina básicamente sería controlar nuestras acciones e impulsos y bajo mi punto de vista tiene mucho que ver con la capacidad de pensar un poco más a medio y largo plazo. Porque normalmente las cosas buenas de la vida, ¿no? Y aquello que nos hace sentirnos orgullosos y sentir esa sensación de logro, de bienestar, implica un esfuerzo, ¿no? Lo fácil no suele ser muy valioso, porque todo el mundo lo puede conseguir. En cambio, lo que cuesta un poquito más, que implica más autodisciplina, suele tener más valor. Entonces, este control de acciones e impulsos, si lo dirigimos un poco más a medio y largo plazo y no cedemos ante los deseos inmediatos y momentáneos, refuerza, ¿no? Esta autodisciplina que afecta a la autoestima. Entonces, ligado con este concepto de aquí abajo, que se habla mucho en psicología, de satisfacción diferida, se trata precisamente de eso, de no ceder ante los placeres inmediatos del momento para conseguir cosas más valiosas a medio y largo plazo. Os voy a poner un vídeo también muy cortito y divertido que habla de esto. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal.
marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you... Por si no habéis podido leer, ¿vale? Es un experimento que se hizo en el que sientan a unos niños en una sala y les dejan delante una golosina, una nube de azúcar y les dicen, oye, si te esperas 2 minutos o no sé cuánto tiempo es, te traeré otra. Si te esperas 2 minutos sin comértela, te traeré otra y te podrás comer 2. ¿Vale? Ese es el experimento. Another, so they know how to. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. Alright, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Esta la tiene ya. Alright, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So I'll tell you and give you another one? Okay. Now you can have both. You need... Vale, el vídeo este ilustra muy bien, ¿no? Eso de la satisfacción, el dejar para después ese placer, muchas veces nos trae beneficios a medio y largo plazo. El segundo punto hemos dicho que era la coherencia, que básicamente sería pensar, hablar y actuar en sintonía, ¿no? Que tenga coherencia las 3 cosas. Esto mejora mucho la confianza en uno mismo. Si yo, por ejemplo, pienso que la salud es importante, incluso le digo, ¿no?, a mis hijos o a mis amigos, no fuméis, que fumar es malo, pero luego yo me pongo cigarrillos en la boca y me los fumo, ¿creéis que esto va a fomentar un buen autoconcepto y una buena autoestima? No, ¿verdad? No estoy actuando de forma coherente. Y mi conciencia, que es muy lista, lo sabe. Por mucho que intentemos como autoengañarnos, la conciencia no olvida y se va quedando, ¿no?, con esa sensación
Y muchas veces nos pasa que nuestra vida está llena de estas incoherencias y sabiendo que estamos haciendo algo mal, aún así lo hacemos, ¿no? Eso no nos hace personas creíbles con nosotros mismos. Nos hace que nuestro autoconcepto se vea resentido. Por eso es importante la coherencia. Y el tercer punto, ¿os acordáis cuál era? No. ¿La foto? ¿Os da alguna pista? La observación. Cerca. El control de la atención. También por eso he puesto una foto como de un foco, ¿no? Porque la atención es donde ponemos el foco. Con la atención podemos hacer básicamente tres cosas. La podemos dirigir al pasado. Seguro que conocéis, los que estáis aquí, os puede venir a la cabeza alguien que siempre está pensando en el pasado, ¿no? Y lo que me pasó y aquello que viví, que ya no tengo, ¿no? Suelen ser personas que caen bastante en la melancolía, la tristeza, incluso la depresión. O por el contrario también hay gente que vive mucho en el futuro, ¿no? En el mañana, mañana y más y es que tengo que hacerlo porque mañana... Eso me pasa a mí a veces un poco, tengo que controlarlo. Porque si no vivimos nerviosos, acelerados, con estrés. La gente que vive mucho en el futuro, con la cabeza en el mañana, vive con ansiedad porque el futuro es incierto y no lo controlamos. Hay que intentar estar más presente, ¿no? Otra cosa que hacemos con nuestra atención es dirigirla a lo negativo o a lo positivo. Dentro de lo negativo podemos enfocarnos en lo que he perdido, en lo que va mal, en lo que me falta, en lo que no tengo. Aquí sería, ahora os contaré el síndrome del millonario infeliz, ¿no? Que a ojos de la sociedad lo tiene todo, pero si él está pensando constantemente me faltan 3 millones para comprarme un yate más grande, ¿no? O la hija de mi vecino saca mejores notas que la mía, o tiene una casa más grande que la mía, por mucho que lo tenga todo, no va a ser feliz, ¿no? Si el foco constantemente está en lo negativo, en lo que me falta, en lo que no tengo, difícilmente nos vayamos a sentir bien. Y por último, podemos dirigir la atención a lo que no controlamos, a los demás o a nosotros mismos. Seguro que conocéis gente que está siempre criticando, quejándose y hablando de el vecino, su pareja, su jefe, el gobierno, lo que sea, ¿no? Esto también destruye mucho tu propio autoconcepto, tu propia autoestima, tu poder personal, porque si pones el foco en lo que hace o dicen los demás, no tienes capacidad de cambio, no tienes control, no tienes poder personal. Entonces hay que intentar tener el foco en uno mismo y responsabilizarse de uno mismo. Voy a poner un ejemplo muy personal de esto, que es que durante muchos años mi foco de atención, especialmente durante la adolescencia, ahora ya lo hemos superado esto, ¿no? Pero durante un tiempo en la adolescencia mi foco de atención estaba muy puesto en la estatura. Y puesto que aquí en España la media, no sé si es 1,75 o 1,70 y pico los hombres, claro, yo me sentía por debajo, ¿no? Y mi autoconcepto prácticamente se basaba en aquel entonces en 2 palabras, que es soy bajito. Entonces, ¿cómo creéis que era mi autoestima en aquella época? Muy bajita también, ¿no? Como el muñequito de ahí. Luego descubrí que podía irme a vivir a Filipinas, que allí la media es de 1,60. Iba a ser de los altos, ¿no? Y se me quitó un poco el mal rollo. Vale, hemos visto que la autoestima tiene mucho que ver con el autoconcepto, que tiene mucho que ver con ser disciplinados, actuar de forma coherente, controlar la atención, las interpretaciones que hacemos del mundo. Pero ¿qué pasa si soy una persona extremadamente disciplinada, que además actúo siempre de forma muy coherente, que además controlo siempre el foco, ¿no? Y no me distraigo en absoluto y voy muy a la mía? ¿Qué nos pasa? Diríais. Correcto, ¿no? Nos convertimos en un robot, somos muy rígidos. Y esta rigidez nos hace muy frágiles. Porque ante un evento inesperado, que los hay,
un despido del trabajo, una ruptura de pareja, la muerte de un familiar, ¿no? ¿Qué pasa con todo este autoconcepto tan rígido que teníamos? Que el castillo se viene abajo, ¿no? Entonces, no sé si os acordáis, en la fórmula, la parte de abajo, ¿qué decía que había? Correcto, ¿no? Hemos dicho que es importante flexibilidad, que sería una actitud de apertura, de aceptación con el cambio. Porque al final vivimos, lo queramos o no, nos guste más o menos, en un mundo que cambia constantemente y de hecho cada vez más rápido. Entonces, tenemos sí o sí que intentar adoptar una postura, un autoconcepto cambiante. Si no, sufriremos. Y por último, este autoconcepto que muchas veces, ¿no? Esta manera de enfocar de tengo que cuidar de mí, tengo que quererme, ¿no? Lo que decía al principio la compañera, que es muy cierto, y que está muy ligado con la autoestima, ¿no? Cuidar, quererse, respetarse, valorarse. Lo importante también es desarrollarlo, intentar hacerlo crecer de forma dirigida hacia la contribución y la trascendencia. El más allá del ego, el más allá de mí. Porque al final, lo importante de este cuidar, querer, respetar, valorar y hablarse de forma amorosa a uno mismo, también tenemos que hacerlo hacia el mundo y hacia los demás. Y hasta aquí la charla. Espero que os haya gustado. Aquí tenéis mi contacto por si queréis alguna cosa. Ronda de preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Dónde van? Raúl, eso que has dicho antes, hace un rato, del tema de... Si la pots fer un pèl més alta, que així la gent t'escolti. Eso que has dicho antes del tema de que si yo fumo, mis hijos... Gracias. A mis hijos, o sea, ellos, si tú les prohíbes que fumen y yo fumo delante de ellos, estás dando una mala información, una mala noticia. Claro. Ya no, pero mala información. Yo particularmente tengo una experiencia que es muy buena. Creo que ya te la comenté, pero te lo voy a repetir. Un día que llegábamos del colegio con mi hermana a casa, con mis padres, y mi padre saltó y dice en la mesa, le dice a mi madre: trae todas las botellas de alcohol y todo el tabaco que haya en casa y lo pones ya encima de la mesa. Y nos dijo, me acuerdo porque se quedó aquí grabado. O sea, no me lo has contado esto, pero bueno, adelante. Nos dijo, mira, hijos, si queréis fumar o queréis beber, ya podéis hacerlo. ¿Cómo reaccionasteis? Después las consecuencias ya os vendrán. ¿Y cómo nos reaccionamos? Simplemente mi hermana y yo nos miremos y ya está, o sea, ya está. Y a partir de ahí, cada uno decidió hacer lo que más le convenía. No creo que eso ¿Pero sea qué quieres decir? O sea, con este ejemplo, ¿cómo te marcó o cuál es la duda? No, que no la duda, sino sentí una cosa muy positiva. Positiva, sí. Claro, los tabús, ¿no? El intentar como predicar con el ejemplo. O sea, al final, los padres sobre todo enseñan mucho más a través de las acciones que hacen que no de lo que dicen. Y en este caso, pues lo que comenta el compañero, pues de haberle puesto ahí las opciones y decirle, oye, si lo queréis hacer, mejor hacerlo como delante nuestro, ¿no? O no os vamos a prohibir nada. De hecho, prohibir despierta el deseo, ¿no? Sí. Muchas veces cuando no hagas esto, ¿no? A los hijos, o prohibido salir, pues aún tienes más rebeldía o más ganas de hacerlo. A escondidas no van a hacer. Correcto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? O... ¿No? ¿Nos vamos para casa? El mirar mucho TikTok influye en la personalidad de las personas. Preguntan por aquí si mirar mucho TikTok influye en las personas. Bastante, sí. De hecho, las redes sociales afectan a todo el mundo. Todo este tipo de contenido así vertical, muy rápido, nos destrozan mucho el control de la atención.
Hay que vigilar con eso, sí, porque la atención, o sea, realmente donde ponemos la atención se expande, ¿no? Si tú te enfocas mucho en un proyecto o lo que sea, vas a hacerlo mejor, o te enfocas en ti mismo, o en tu salud, o en tu, yo qué sé, lo que sea. Pero si tienes la atención muy distraída, no eres capaz de desarrollar esa autodisciplina, esa constancia. Una cosa, jo soc una persona Sí? molt negativa i sempre estic pensant en el passat. Això com se pot... Perquè a mi em costa, Muy buena pregunta. ¿Cómo cambiamos lo que está preguntando la compañera? Dice, yo soy muy negativa y, ¿no? De aquello que hemos visto antes de que el foco de atención lo podemos dirigir a pasado, presente, futuro, a lo malo, a lo bueno. Dice, yo me enfoco mucho en el pasado y en lo malo. ¿Cómo puedo cambiarlo? Pues bien, debemos saber que el pensamiento, nuestro proceso de pensamiento, se basa en hacernos y responder preguntas. Y ahora os acabo de decir algo, lo habéis captado y os habéis preguntado de forma muy rápida, ¿eh? ¿Esto que me está diciendo tiene sentido? Vas a tu memoria y dices, sí, no, me encaja con aquello, con lo otro. Entonces, nuestra manera de pensar, nuestra manera de dirigir el foco es a través de hacernos preguntas. Por lo tanto, para redireccionarlo, si tú tiendes a pensar mucho en el pasado y en lo malo, lo suyo es que a la que te des cuenta que te empiezas a entristecer, a poner blandita, te preguntes, ¿en qué me estoy enfocando? Entonces te darás cuenta, hostia, me estoy enfocando en el pasado, hostia, me estoy enfocando en cuando se me murió mi gato. Entonces, cuando te das cuenta, cuando llega a la luz de la conciencia, lo puedes cambiar. Puedes decir, bueno, pues me voy a enfocar en las patatas que estoy pelando y no tanto en lo que me pasó hace 10 años atrás. ¿Se ha entendido un poco? Sí. Las preguntas redireccionan el foco de atención. El que tú te hagas preguntas de forma distinta. Gràcies, Raúl. De res. A veces no soy yo, sino otras personas, por ejemplo mi madre, que es muy negativa, lo que pasa y tal, nos transmiten o nos trasladan su negatividad. ¿Eso cómo lo podemos solucionar? Muy buena pregunta, es súper frecuente. De hecho, el enfoque, ¿no? Esto que decía la compañera, me enfoco mucho en el pasado y lo negativo. Los patrones de enfoque, incluso de significado, que sería la interpretación que hacemos después de eso de esa experiencia que hemos vivido o de eso en lo que estamos pensando, luego lo interpretamos. Ese patrón solemos heredarlo mucho de nuestros padres. Para poder cambiarlo, un poco lo que dices, o para que no te afecte tanto, primero desarrollar como un mundo interior, un autoconocimiento fuerte, observar mucho. Si tú ves que tu padre o tu madre tiene esa tendencia a ser negativa, crítica, lo que sea, darte cuenta que es él, no tú, y aunque eso te llegue, porque es inevitable, o si te relacionas con ellos, que supongo que sí, pues saber que no eres tú, que no es tu identidad, que es externo, y que aunque esa otra persona, sea tu madre o tu padre, te pueda tratar o hablar o lo que sea de forma a veces negativa, si eres consciente de que es eso, no eres tú tienes como el control, ¿no? Sabes que, hostia, es mi padre o es mi madre que tiene un patrón que no acaba de regular lo suficiente. ¿Se ha entendido? Sí. ¿Lo sé? Sí.